buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y ustedes saben que este año se cumplen 200 años del nacimiento de una de las figuras más fuertes y polémicas de nuestra historia, como es Domingo Faustino Sarmiento. Mañana es el Día del Maestro, el 11 de septiembre, se festeja en ese día porque se recuerda el día de la muerte de Sarmiento, entonces vamos a aprovechar para hablar sobre Sarmiento y sobre las infinitas facetas que abarca la figura de Sarmiento con una importante mesa de historiadores e intelectuales. Empezamos por un pequeño informe que hemos preparado y después viene la charla. El pasado 14 de febrero se cumplieron 200 años del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras más fuertes y polémicas de nuestra historia. Estadista, militar, educador, escritor, presidente de la nación y periodista, Sarmiento posee un componente mítico que produce la construcción de una significación en cada uno de nosotros. Defendido con ardor y acusado de elitista, impulsó iniciativas para la construcción del país y las defendió en páginas apasionadas y contradictorias. Su pluma fue la más prolífica del siglo XIX. Encontró en la escritura un arma de lucha ideológica desde la cual marchar hacia su idea del progreso, y hoy se lo considera uno de los más grandes escritores de la literatura argentina. Bueno, Novelli Trick ha escrito mucho sobre Sarmiento y dice que Sarmiento nos perturba, encontré por ahí, y que además perturba a toda la biblioteca de literatura argentina. A ver, contá un poquito esta idea, Noé. Digamos, un aspecto de esa idea es una experiencia personal, ¿no? Es un intento de dormir una noche y después de haber leído el Facundo. Y durante toda la noche, casi sin dormir, yo reescribiendo el Facundo. Ajá. Discutiendo con el Facundo. No, discutiendo, no, escribiéndolo. Imagínate vos la arrogancia, escribiendo el Facundo. Ajá. Entonces me pregunté por qué no me dejaba dormir. Entonces llegué a una conclusión: hay textos que no dejan dormir porque ellos son insomnes. Hay textos que son insomnes. Esa es la razón por la cual todavía se sigue yendo a determinados textos. El de Sarmiento es uno de ellos. Basta asomarse a cualquiera de ellos para decir: acá pasa algo que no me deja tranquilo. Ya sea para entrar en él, ya sea para alejarse de él, ya sea para entenderlo, ya sea para discrepar y para rechazarlo, pero es un texto, en general, casi todo Sarmiento, que no deja tranquilo, ¿no? Que no deja tranquilo. Esa es una idea como para entrar en materia, ¿no? Es decir, habría que preguntarse qué es lo que no deja tranquilo. Porque es una pregunta que no podemos hacer respecto de la gente también, que no lo deja tranquilo a uno. Hay gente que a uno de entrada lo hace dormir y hay otra gente que lo inquieta. ¿Por qué te inquietan determinadas personas y otras no? ¿Por qué te inquietan determinados objetos y otros no? Vamos a ver por qué nos inquieta Sarmiento. ¿Por qué nos inquieta Sarmiento y por qué nos emocionan ciertas cosas y otras no? Por ejemplo, alguien me decía el otro día: a mí el Guernica no me emociona. Entonces yo le dije, yo de repente vi un cuadro de Cézanne y me brotaron las lágrimas. ¿Cuál es la explicación de una reacción y de otra? El Guernica tiene un prestigio extraordinario. El Cézanne también de otra naturaleza. A mí el Guernica lo aprecio, pero el Cézanne me hizo llorar. Yo no sé si siempre me va a hacer llorar, pero en un momento me hizo llorar. Ahora, no puedo responder por qué. Con los textos literarios pasa también lo mismo. Hay textos literarios que le descubren a uno una fuerza, lo que es la literatura en suma. Y hay otros que no, que los aprecian, se aprecian, incluso se disfrutan, te dan cierto placer, pero no es estrictamente esa experiencia radical de lo que es eso que se llama literatura y que todavía nos sigue inquietando y nos sigue haciendo preguntar. Pero acá te hago una pregunta: el Facundo es un texto literario, pero también es otra cosa, ¿o no? Sí. Claro. Sí, pero esa otra cosa ya ha declinado. Lo que perdura es
¿Ha declinado? Sí, claro que sí, porque digamos, el orden de opiniones y el orden filosófico inclusive no tiene mucha vigencia, es refutable, es endeble inclusive. No, pregunto es porque eso. se dice, lo querría escuchar a Javier Trímoli, que dice que Sarmiento encarna una contradicción, y es la contradicción entre civilización y barbarie. Se dice mucho que esa discusión sigue hasta hoy, entonces me parece que... ¿Qué querías decir? Es un tema que está vigente, que queda vigente de un texto después de tantos años que se ha producido. En el caso de Facundo me parece, que comparto con Noé, la literatura, la escritura de Sarmiento es lo que probablemente hoy de rápida impresión nos termine subyugando. No obstante, a mí me parece que hay una serie de problemas que él encontró en términos de contenido, en términos fuertes, en términos de sentido, que aun cuando sean refutables, que aun cuando sean incorrectos, que aun cuando tanto se haya dicho y tanto haya pasado con la civilización, que uno no puede afirmar que la civilización existe tal como Sarmiento pensaba que existía en 1845, no obstante eso también nos inquieta. Digo, me da la impresión que también lo inquietante de Sarmiento pasa por sus contenidos, sus sentidos, que por un lado uno los ve vencidos, que ya pasaron con el tiempo, que por otro lado siguen siendo muy ciertos, muy verdaderos. Como la figura de Facundo también lo es, como la figura de los caudillos también lo son en nuestra historia política de todo el siglo XX. Agregaría algo más, ¿no? Muy parecido a lo que señalaba Noé, recuerdo que Ezequiel Martínez Estrada, en su trabajo sobre Sarmiento, él decía algo muy parecido, que hay libros que no se pueden leer sino con miedo, y que el Facundo es un libro para leer con miedo. Bien, y ese miedo, que es esa perturbación, a mi entender sigue produciéndose por sus contenidos también en el día de hoy, ¿no? Con esta cuestión de un espejo un poco brumoso, donde no nos vemos de manera idéntica, pero nos seguimos reconociendo. En algunos aspectos, sí. Federico Llamber, también leí que decís que Sarmiento remite a una especie de personaje mítico donde cada uno lo va a llenar con su contenido, de acuerdo a la subjetividad de cada uno, ¿no? Sí, claro. Lo haya leído o no lo haya leído, conozca de Sarmiento o no conozca de Sarmiento, ese es otro tema. Sí, no, con Sarmiento pasa como con nuestro otro gran escritor, con Borges, que la inmensa mayoría de la gente no lo leyó, jamás. Pero toda la gente habla. Sí. Sobre Borges ya no tanto. Me acuerdo cuando yo era chico que toda la gente hablaba sobre Borges, pero hablaba sobre la parte de Borges que no tenía que ver con la escritura. El personaje Borges. Y con Sarmiento lo mismo, es como que la gente sabe un par de cosas que en algún momento de su vida dijo, y a partir de eso inventa una explicación de Sarmiento que le convenga. Yo creo que Sarmiento es, a partir de esto, a partir de que es una persona todavía muy presente en la conciencia de los argentinos, incluso yo me animaría a decir el inconsciente de los argentinos, es un personaje fundamental, es un mito, y quizás sea nuestro único mito cerrado, en el sentido que hay contradicciones, hay discusión sobre el tema. El mito no es un ídolo que veneramos, sino es una contradicción que está en nuestra cabeza. Sí. Y Sarmiento pasa con una rapidez tremenda de ser el que mataba a los indios o el que quería matar a los gauchos, a convertirse en eso que se convirtió en los 90, en esa carpa en el Congreso, donde la maestra lo ponen maniatado con un pañuelo. O sea, Sarmiento es finalmente para mi gusto, nuestro primer clase media, un tipo del interior que llega a Buenos Aires sin nada, se tiene que inventar un pasado, tiene que inventarse como alguna estirpe, y en ese sentido es rescatado en los 90 cuando la clase media argentina se siente realmente como cayéndose de algún lado y dice, bueno, este es el momento para olvidarnos de otra cosa y rescatamos además a un legado indiscutible de Sarmiento en el tema de la educación, ¿no? Araceli Bellota, bueno, ha escrito muchos libros. Sarmiento es una figura, obviamente estás totalmente a favor o en muchos aspectos, sí, que has reivindicado mucho. Lo que pasa es que a mí me ocurrió también una experiencia personal. Yo obviamente tengo una formación histórica revisionista, por lo tanto Sarmiento era un ser de no mucho gusto para mí, pero se me ocurrió escribir sobre Aurelia Vélez, que fue su amante durante 30 años, y no tuve más remedio que leerlo a Sarmiento, es decir, no libros sobre Sarmiento, claro, sino a él. Tengo que aclarar esto. Y debo confesarle con muchísimo mal humor, claro, porque no me gustaba.
ahora cuando empiezo a leerlo, que además es prolífico, 53 tomos son sus obras completas, no se puede creer lo que escribió ese hombre fuera... Te voy a interrumpir un momento. Dice Federico que bueno, que era un arma, ¿no? Que la escritura era un arma para Sarmiento, pero dice que además es el precursor de los grafitis porque él escribió sobre la piedra. Claro. Construyéndose matar. Precursor hasta en eso, en los grafitis también. Y cuestión que nada, cuando empiezo a leerlo a él, no me parecía tan tremendo al principio, después me pareció interesante y después me terminó enamorando algunas cosas, ¿no? Sobre todo el espíritu con el que él vivía, digamos, no solo escribía, gobernaba, él vivía, tenía un espíritu realmente de mucha libertad. Y bueno, me terminó conquistando, tuve que rendirme ante la evidencia. ¿Y escribiste un libro específicamente sobre él? Sí, varios, pero además lo que sí descubrí, porque por supuesto esto después me trajo discusiones con mis colegas, digamos, cómo puede ser. Y sí lo que descubrí es que durante mucho tiempo y hasta en el día de hoy, lo que se suele hacer es ponerle la propia ideología del presente a las categorías de Sarmiento. Entonces cuando voy a decir civilización o barbarie, como dijo Sarmiento, se la suele utilizar cada uno como le conviene, digamos. Para cada uno la civilización es una cosa y la barbarie es otra. ¿Quiere interrumpir y decir algo? Por favor, háganlo. Y lo vimos en los tiempos de Sarmiento, digo. Muchas veces se le hace decir, digo, el mejor ejemplo fue el discurso en la sociedad rural, ¿no? En este homenaje que Violcati le hizo a Sarmiento. Y que yo después escribí un artículo porque yo lo veía por televisión y saltaba cada vez que escuchaba, porque decía, si hubo un sector que lo hizo sentir fracasado a Sarmiento en su presidencia, fue justamente la sociedad rural. Porque Sarmiento lo que quería era las colonias agrícolas de Estados Unidos, es decir, parcelas reducidas para que las familias pudieran... Claro. Entonces, obviamente, si hubo un sector que se le opuso, fue la sociedad rural, porque no quería de ninguna manera reducir los latifundios. Y cuando decía, nosotros también queremos el campo con campesinos, como decía Sarmiento, pero bueno, no habría sido necesario en el 43 el Estatuto del Peón de Campo, si hubiera sido así, digo, y estamos hablando de más de un siglo de los escritos de Sarmiento. Entonces, digo, me parece que en el presente ocurre eso, cada uno le pone a Sarmiento lo que mejor le conviene, cuando en verdad sería bastante saludable hacer una relectura con honestidad intelectual, ¿no? Y ponerlo en contexto, ver qué es lo que quería decir Sarmiento con la civilización y la barbarie. Es verdad que en su tiempo la civilización estaba en la ciudad y la barbarie estaba en el campo. Hay un prólogo era así. de Borges a una edición de Sarmiento. ¿Vos te acordás de eso? Y dice, hoy no es el pueblo contra la ciudad, el campo contra la ciudad, civilización y barbarie. Entonces el problema es... Pero dice algo peor también. A ver. Y dice, son los obreros... O sea, la barbarie se ha convertido... La barbarie son los obreros. Es un prólogo del año 74, un prólogo de esos que dan miedo también. Claro, ahí está. Y es más, dice que es nuestro clásico, es nuestro único libro, el Facundo, porque reactualiza una y otra vez la contradicción de nuestra historia. Ahora eso... Claro. Déjame decir algo, que todo esto que ustedes dicen es interesantísimo y me motiva mucho, ¿no? La primera es esta, yo escribí un libro, se llama Muerte y Resurrección del Facundo. Entonces, hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Entonces yo veo que hay como un desplazamiento de conceptos. Dejamos de lado la cosa literaria, porque estamos hablando casi exclusivamente de esta cuestión, porque nos proyecta sobre el presente y nos estamos cuidando de proyectar demasiado esa fórmula sobre los conflictos del presente. Hay que cuidarse de eso porque eso puede ser mecánico, ¿no? Entonces, en ese libro yo sentí o vi o percibí que había como desplazamientos que estaban dados por los análisis concretos de las cosas. Entonces, el esquema civilización y barbarie al principio era mecánico, la civilización en la ciudad y la barbarie en el campo. Pero después, la barbarie está en la ciudad, cuando Rosas está en la ciudad con la mazorca y con todo eso, es la barbarie es la ciudad. Y el campo se convierte en otra cosa, ya no es el recinto de la barbarie, sino es el interior. Entonces se está tocando un conflicto que sí es un conflicto permanente interior Buenos Aires. Cuando define o descubre o advierte que Rosas en la ciudad se queda con todas las rentas del país y que tiene controlado el desarrollo de todo el resto del país, civilización y barbarie en su formulación inicial ya pierde consistencia, queda la fórmula. Esa fórmula tiene mucho éxito,
tanto éxito que esto me hizo recordar, primero, una frase de Walter Benjamin: no hay documento de civilización que no descanse sobre un documento de barbarie. Los conceptos de civilización y barbarie tienen una perduración fuera del esquema sarmientino, están también en otra parte. Y otra acotación: hay en Sarmiento mismo un error semántico fuerte. Barbarie no es la gente del interior, barbarie son los extranjeros. Y en el esquema argentino son los bárbaros. Hay que ver la tragedia griega, Medea, ¿no? La tratan de bárbara porque es extranjera. Bárbaro, ¿no? Es extranjero. El bárbaro es extranjero. ¿Quiénes son los extranjeros? Justamente los europeos son los extranjeros. Y los otros ya no lo son. Es decir, que hay una dinámica interna provocada quizás por una debilidad intelectual, conceptual, lo que sea, pero que está resuelta por esa prosa fantástica, ¿no? Sí. Se me ocurre que mucho de lo que está diciendo tiene mucho que ver con el personaje, con Sarmiento. Y sí. Sarmiento era insomne, Sarmiento no dormía y de hecho escribía, aprovechaba para escribir. Como Sarmiento era un perturbado, era paranoico, estaba loco, durante algún tiempo incluso estuvo internado. Y Sarmiento era contradictorio, Sarmiento era la civilización pero también era la barbarie. Pero sí. Eso habla... Un tipo que escribe tanto, como dice Araceli, y que escribe tan bien, y escribe desde él, ¿no? Yo recordaba en una nota que a él lo define como lo no literario, ¿no? ¿Por qué? Porque escribe a partir de lo coloquial en un país donde en ese momento se escribía con fórmulas bárbaras, si se quiere, ¿no? Con fórmulas peninsulares. Sí. Y bueno, un tipo que se pasa la vida escribiendo, apasionado por todo, es un tipo que escribe sobre todo lo que lo apasiona y que quiere cambiar absolutamente todo lo que ve. Pero absolutamente todo. Vos contabas los proyectos en el Tigre, por ejemplo. No hay tema que no le interese. Vos buscas fotografía, buscás, no sé... geografía, busca lo que quieras y Sarmiento escribe estatuas, digo, temas, carnaval. Porque eso está la idea, porque nos va a decir así también, ¿no? Es un poco la idea fundante, sí, ¿no? De fundar un país. Balzac era así, Tolú era así, es el siglo XIX, la escritura es un arma, digamos... inexcusable, es un arma irrenunciable. Yo tengo en mi casa, me mandaron una revista de Chile, hay una carta, es un facsimilar de una carta que le mandó a Lastarria, a mano, son 6 páginas escritas en papel no rayado, en papel liso, y las rayas son perfectamente regulares, y la escritura es igualita, y la argumentación es constante, como dice Araceli, no había tema que no le suscitara. Claro. Déjenme que les diga algo, estamos a punto de sacar un nuevo volumen de la historia de la literatura dedicado a Sarmiento. ¿Es el número cuánto? El 10 que va a salir. Y entonces con ese motivo yo me intoxiqué de Sarmiento, porque hay 30 artículos. Y aprendí una cantidad de cosas absolutamente, ¿qué te puedo decir? Que yo ignoraba, insólitas, en cuanto a sus intervenciones sobre aspectos de la realidad, pero escribía sobre escultura, sobre pintura, no escribía en el sentido de un crítico plástico, se le daba la posibilidad y el tipo respondía. Claro. Era una revelación que surgió hace poco, cuando sale el primer artículo de Martí en La Nación, la primera crónica sobre el puente de Brooklyn, al día siguiente le escribe un comentario sobre y dice, acá hay un gran escritor que está surgiendo. Yo digo, ahí hay algo raro. La paranoia de la que habla Federico es una explicación. Un paranoico es un vigilante. Él era un vigilante, era un vigilante de todo. ¿No? A mí lo que me sorprendió también es la intuición. Sí. Porque era un intuitivo en cosas que en su tiempo eran impensables. Como vos decías del Tigre. El nieto lo cuenta, él no había conocido Buenos Aires todavía y en San Juan dice que miraba el mapa del delta del Nilo y el delta nuestro, ¿no? Entonces él comparaba y decía, bueno, si este es fértil, este tiene que ser fértil. Cuando tuvo la posibilidad de venir a Buenos Aires, lo primero que hace, organiza una expedición
para ir a ver el Bamitre, Paunero, entre otros. Se consigue un barco. Sí, y vivían 26 vecinos, nada más. Y entonces, dice que arrancan, imagínate lo que sería el tigre en ese momento, absolutamente salvaje, y él decía, miren, miren, esto hay que poblarlo, y todos miraban, y veían charcos, ciénagas, y él decía, no, pero bueno, insistía, por supuesto, dijeron que estaba loco, y lo que hizo, dijo, bueno, si no va a quedar ningún recuerdo de mí aquí, voy a plantar la primera varilla de mimbre, que es un árbol típico de los Andes, que todo el mundo supone que es de Buenos Aires, sí. Y si no queda ningún recuerdo, bueno, que sepan que dentro de unos años van a venir los esteros de Buenos Aires a comprar por toneladas el mimbre aquí, que ahora lo compran en Europa. No, tenía una visión, además. Entonces, ¿cómo puede ser? Eso de Perú para plantarlo. Ahora, ¿cómo puede ser? Claro. A mí hay una cosa que Alberdi le critica muy contundentemente en esta discusión de las cartas quillotanas y las 101. Ahora, después del corte, quiero que hablemos un poquito. Bueno, y Alberdi le dice algo notable, dice, yo no vendo entusiasmo. Usted vende entusiasmo. Ajá. Y ahí está el serio problema, porque a veces en ese entusiasmo que vendía Sarmiento se vendía cualquier cosa también, sí. ¿no? Ajá. Y muchas veces fueron nuestros gauchos los que pagaron eso. Bueno, vamos a hacer un corte porque este tema da problema. como para seguir un buen rato más, señores, así que enseguida volvemos, no se vayan.